Ahora sí, hablemos un poquito de Colombia y lo que está pasando en Colombia, porque pues, este tema sí merece una plática un poco mejor y aquí lo voy a voltear. Digo, primero que nada, mi solidaridad a toda la gente que está en Colombia. Cuídense mucho, en serio, protéjanse bastante. La verdad es que todos los videos y fotos y mensajes que me mandaron ayer me tenían como que traumado. He visto muchas manifestaciones de cerca y demás. Me tocó estar en Brasil durante el final del gobierno Dilma y muchos días en la calle y demás y son terribles. En serio, cuídense bastante. Cuando, cuando pasan este tipo de cosas, la violencia tiende a salirse de control muy rápido, ¿no? Y obviamente acuérdense que pues, el Estado a fin de cuentas es como esta hegemonía o el monopolio del uso de la violencia. Como que ellos sienten que tienen el derecho de ejercer violencia contra el pueblo para poder mantener un tipo de orden en el supuesto caos. Hablando un poquito sobre la reforma fiscal en sí. Lo que se me hace sumamente patético de toda esta situación es que pasan una propuesta de reforma fiscal, ¿okay? Un país que tenía un déficit presupuestario de 90 billones de pesos, si no me equivoco, lo que vi en los reportes, y digo, disculpen si me equivoco con las cifras, la verdad es que los pesos colombianos no son mi moneda, entonces definitivamente me voy a equivocar, ¿no? Pero para que se den una idea, tienen un agujero fiscal de 94 billones, de hecho, hay una proyección que de esos 94 billones hay un problema de corrupción equivalente a 90 billones, que es casi igual al problema presupuestario que tienen. Y como dicen, bueno, como no vamos a tener suficiente dinero para hacer nuestra gestión, pues tenemos que hacer una reforma tributaria, ¿no? Entonces, pues, si el Estado no genera dinero, la única manera que el Estado genera dinero es recaudando de la población activa, entonces recaudando de los trabajadores, recaudando de las empresas, ¿no? Otro dato importante aquí es que 90% de las empresas en Colombia son pymes, solo 10% califican como estas empresas grandes o globales o nacionales o totales, ¿no? Pues obviamente, mucha la mano de obra, mucho el trabajo de Colombia pues, se hace todavía en la calle, en pequeñas y medianas empresas. El gran volumen de la población pues está metida, como todos nosotros, en esta clase media, media baja, en tener que trabajar al día, de tener que trabajar en la mañana para comer en la noche, ¿no? No hay tantas... la verdad es que como toda Latinoamérica, el porcentaje de población que realmente está en el pico de la pirámide es muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, tienen una deuda, un agujero de 94 billones, hay un problema de 90 billones que está vinculados a la corrupción, y dicen, bueno, pues necesitamos hacer algo para llenar este agujero de 94 billones. Entonces nace la propuesta de la reforma tributaria. El problema de la reforma tributaria, y llevo 2 días revisando como exactamente cada una de los puntos y los párrafos, qué es lo que querían lograr, qué es lo que querían hacer, y no entiendo cómo alguien en su sano juicio pensó que esto era una buena idea en un buen momento. ¿Okay? O sea, a ver, solo durante la pandemia, Colombia tuvo 9.3 nuevos millones de pobres. ¿Okay? 9.3 millones de nuevos pobres en Colombia durante la pandemia. Creo que 42% de la población de Colombia está considerada como abajo de nivel socioeconómico medio bajo, o sea, en pobreza. Ok, y aún así es la economía número 8 de América Latina, lo cual me habla de que, pues digo, qué complicado, ¿no? Y sin entrar demasiado a detalle de qué han hecho todos los gobiernos pasados, a grandes rasgos, lo que se ha hecho en América Latina ha sido populismo de centro derecha. O sea, sinceramente, hay muy pocos gobiernos de izquierda que hicieron algo, hay algunos casos aislados donde se pudo hacer algo, pero a grandes rasgos lo que se hizo fue esto, fue precarización del Estado, financiamiento estatal, o sea, el Estado se endeuda para crecer las pocas empresas que son rentables y a fin de cuentas es la desaparición de las clases medias. Okay. Esta reforma tributaria venía a ponerle el último clavo en el ataúd de la clase media colombiana. O sea, esto es la lectura que yo tengo de lo que iban a hacer de la reforma tributaria, ¿no? Y ya tengo tiempo diciéndoles esto. El modelo neoliberal que se viene aplicando en los años 70 para acá es el mayor mecanismo de transferencia de riqueza de la historia, de los pobres a los ricos. Es quitarle poquito a todos los pobres para que suba la pirámide y se quede en las manos de los ricos, de los que son los que tienen monopolio de los medios de producción, los terratenientes, los que ya tienen grandes acúmulos de capital, los que ya tienen el poder para negociar. Entonces, la economía neoliberal lo que hace es eso, hace que el dinero suba. Le quita poquito a todos los pobres para ir subiendo al nivel de la pirámide. Entonces, lo que tendía, o lo único que podía pasar era pues, un endeudamiento de la clase baja, desaparición de la clase media y un endeudamiento estatal. ¿Okay? Acuérdense de estos datos que son tenebrosos. En países como México, 50% de la recaudación fiscal se usa para pagar los intereses de la deuda del Estado. Y pues digo, no creo que sea muy diferente en Colombia. Si alguien tiene los datos exactos y los quiera poner, pues pónganlos. Pero pues no creo que sea demasiado diferente en Colombia. Es a grandes rasgos, el Estado se endeuda
para financiar el funcionamiento de la sociedad, saca a las empresas grandes cuando están en quiebra, hacen grandes inyecciones de capital, a grandes rasgos el Estado es el que hace las grandes contrataciones de construcción de infraestructura, enriquecen estas empresas y dejan el Estado en un estado precario, ¿no? O sea, al Estado en un estado precario, valga la redundancia. Pero pues justo como lo que pasó en el Metro de México, es pues claro, o sea, cada vez hay menos dinero para administrar porque tenemos que estarle pagando los intereses al banco de la deuda estatal, mal cuidamos la infraestructura urbana, la infraestructura social, la seguridad, el bienestar, el saneamiento, el transporte, las cosas quiebran, la gente muere y se vuelven parte de la estadística. Entonces alguien pensó que era una muy buena idea en Colombia para decir, bueno, pues el Estado está colapsado, hay 9 millones de nuevos pobres, la gente está en situaciones precarias, vamos a subir los impuestos. Y digo, y qué raro, ¿no? Porque la economía colombiana creció 3% durante la pandemia, pero el sector financiero colombiano creció 30% durante la pandemia. Qué interesante dato, ¿no? La economía colombiana creció 3% durante la pandemia, pero el sector financiero creció 30% durante la pandemia. Necrocapitalismo. Si es malo para la gente, es bueno para la economía. Si es bueno para la economía, es malo para la gente. Eso fue tal cual lo que pasó. Entonces se les ocurre hacer una reforma fiscal donde dicen, oye, pues vamos a empezar a subir los impuestos sobre algunos insumos como la carne, lo cual es como que, ok, vamos a subirle los impuestos a la carne de cerdo, de pollo, de res, al huevo, la leche. Ok, súper buena idea. Vamos a subir los impuestos, que una categoría que antes era exenta, que eran los servicios funerarios, los servicios fúnebres. Durante la pandemia, donde mucha gente perdió a sus seres queridos. Una pandemia que en su gran mayoría afectó a la clase media y a la clase baja. Y antes era exenta de impuestos, ahora vamos a cobrarles impuestos. Entonces, a ver, un pueblo que viene perdiendo poder de la clase baja, la clase media en desaparición, un enriquecimiento del sector financiero con una economía que crece el 3% contra el 3.8% de la inflación, entonces realmente estaba prácticamente estancada o en recesión, ¿no? Y se les ocurre aumentar los impuestos a la clase baja y además poner impuestos fúnebres. Digo, entre otras miles de cosas, ¿no? Porque pues, también por ahí estaban metiendo, y obviamente mucho de lo que iban a hacer también es que iban a tener que privatizar algunas cosas. Y una de ellas que iban a privatizar era el sistema de salud. O sea, iban a cambiar el sistema de salud pública, iban a meter primeros caminos de la privatización del sistema de salud. O sea, iba a ser una catástrofe esta reforma tributaria. Una catástrofe. Digo, lo fue. Lo bueno es que pues, la fuerza del pueblo colombiano, la unión que tuvieron, la cordura de la gente de darse cuenta de navegar este mar de diarrea ideológica donde esconden realmente sus nefastas intenciones y las disfrazan de soluciones a corto plazo, puro populismo estúpido. Qué bueno que se dieron cuenta y salieron a la calle. Pero la verdad es que también una lástima que estas, creo que 40 personas que tuvieron que pasar a hacer estadísticas y estos otros cientos de casos de abuso, de violencia, de abuso de poder por parte de las fuerzas estatales y demás, pues tuvieron que volverse estadística. Y la verdad es que es una lástima, porque cada vez más parece que los procesos democráticos pues realmente no funcionan. O sea, votamos por los políticos que nos prometen una serie de cosas y una vez que están en el poder, tienen obviamente las deudas de las campañas, que definitivamente fueron fondeadas por los grandes intereses del capital, y pues ya estando en el poder hacen lo que el gran capital les pida, y no lo que el pueblo necesita. Entonces, qué fácil es seguir endeudando el Estado sin resolver el problema de la corrupción, sin cobrarle las cuotas tributarias que se deberían de cobrar las grandes empresas. O sea, ¿cómo puedes permitir en un país donde tuviste el 3% de crecimiento económico y el sector financiero creció un 30% y haces una reforma tributaria para cobrarle a los pobres? ¿Cómo, güey? O sea, el sector más grande de la economía, que es el 90% de la economía colombiana, que son pequeñas y medianas empresas, creció un 3%, ¿ok? El sector financiero creció un 30%. Y haces una reforma tributaria y a los que les vas a cobrar es al 90% que está jodidísimo. Y dejas al otro 10% que creció 10 veces más que la economía, a ellos no. Para ellos hay miles de estrategias de fraudes fiscales. O sea, esa es la solución que se les ocurre y no esperaban, no esperaban una manifestación, en serio. Digo, la verdad es que lo siento mucho si no tuvieron la poca visibilidad de entender lo que implicaban lo que estaban haciendo. Acuérdense de esto, para que exista un mercado, primero tiene que haber una sociedad estable.
Si no hay sociedad estable, no hay mercado, no hay trueque. En Mad Max no hay bancos, no hay hospitales, no hay fondos de garantía, no hay fondos de pensión, no hay Wall Street, no hay nada. Hay gente peleándose por gasolina y dándose balazos por un litro de agua. Quiero, quiero cerrar con esta conclusión. Todas las teorías de los Chicago Boys, de estas ideas de privatización del Estado, la privatización del estado de bienestar, la disminución del Estado, la tendencia hacia un Estado minarquista, se aplicó en Chile. Vean cómo está Chile. Chile tiene una de las sociedades más desiguales y más endeudadas de toda Latinoamérica. O sea, ¿qué es lo que están tratando de probar? O sea, van a querer hacer otro experimento fallido como el que fue. O sea, si se quejan de que la izquierda no aprende y trata de implicar otra vez este socialismo totalitario con regímenes que fracasó una y otra vez en diferentes lugares de Latinoamérica, pues la verdad es que la derecha está igual. O sea, a lo único que lleva la aplicación de estas teorías de los Chicago Boys es a la desigualdad y a la inestabilidad social. No funciona. Háganle como quieran, no funcionan. O sea, hoy tenemos muy pocos modelos que seguir. Está el modelo nórdico, está el modelo chino, está el modelo ruso, pero pues la verdad es que cada vez hay menos opciones. Los modelos que tenemos acá en Latinoamérica no funcionan y están probados. Entonces tengan mucho cuidado, edúquense más al votar, manténganse al pendiente, participen de todas estas cosas que son cosas importantes, ¿no? La verdad es que vienen cambios interesantes. Me da mucho gusto que se haya revivido el debate ideológico con esta fuerza. Me parece importante que la gente participe nuevamente del debate ideológico y estamos en muchos sentidos en la situación tan precaria en la que estamos porque durante mucho tiempo en la mesa no se hablaba ni de política ni de religión. Y creo que es hora otra vez de participar de estos debates, participar de la democracia, entender el efecto que tienen en nuestras vidas y el efecto que tienen sobre nuestro futuro. Porque justo el problema que les comentaba, cada vez más me preocupa la banalización de la muerte. O sea, realmente donde una muerte más, una muerte menos, no tiene ningún sentido. Es otro punto más en una gráfica, otra décima en una estadística, otro descuento en un Excel, otro ahorro, ¿no? Porque la muerte no es productiva. Y en una sociedad donde la única lógica que se acepta es la lógica de la productividad, los muertos no producen. Y pasamos de ser una sociedad que tenía la iglesia y el cementerio en el centro de las ciudades, y ahora los cementerios están en las esquinas, en las orillas, donde nadie los pela. Y los muertos han pasado de moda, y la muerte no significa nada en la sociedad. Uno muere y pierde cualquier sentido social porque ya no produce nada. La muerte no produce absolutamente nada. Solo los vivos producen. Y en una sociedad donde la productividad es la lógica máxima, todo aquello que no sea productivo no tiene valor. Entonces, díganme ustedes qué se siente ser parte de una sociedad donde la vida vale cada vez menos y la muerte no significa nada. Cuídense mucho allá afuera. Que tengan bonito martes. Los quiero, capitán humano. Adiós.